Esto es América Noticias y estos son nuestros titulares. Cuba ya no aguanta más. Sin gasolina y con apagones eternos la isla se apaga. Les traemos los detalles. Y Jayalía sacude el mundo de los negocios. Casi 300 empresas bajo la lupa por vínculos con Cuba. ¿Quiénes son? Les contamos. Mientras tanto, la tensión cruza fronteras. Un portaaviones de Estados Unidos ya está en Oriente Medio y el pulso con Irán pone en alerta al mundo. Y operativos migratorios desatan protestas, enfrentamientos y una crisis que llega hasta la Casa Blanca. Toda esta información y más aquí en América Noticias. Cuba ya no aguanta más. Sin gasolina y con apagones eternos la isla se apaga. La crisis en Cuba se agudiza. Es una realidad que ya duele en la calle. La escasez de gasolina se ha vuelto tan grave que el precio se dispara sin control y la gente paga lo que sea por un litro mientras las estaciones se quedan vacías. La frase de muchos cubanos lo dice todo. El que la tiene, la vende al precio que quiere. En La Habana y otras provincias, la gasolina en dólares alcanza cifras que muchos califican de insoportables, hasta más de 1,000 pesos por litro en algunos puntos, mientras en el mercado informal no hay ni para vender. Por lo menos lo que es Quibicán, San Felipe, San Antonio de las Vegas y eso, está a 700, 800, hasta 900. Sé de San Antonio de los Baños porque tengo amistades que tienen moto y carro y siempre están buscando y para allá está a 1,000 pesos. Que no hay ni gasolina en La Habana ni en Americano. Yo tuve que comprar para la plantica que compré de 2 litros a 750 pesos. No pude comprar más porque aquí tú sabes la situación no te deja comprar más. Tuve que comprar 2 litros porque por la noche para hacer las cosas con el niño y eso, a 750 pesos. Pero mi suegro que está en Camagüey me dice, ayer por la tarde, que allá está a 1,200, 1,300 pesos. Pero no es solo la gasolina. La luz también se ha convertido en un lujo. Según reportes recientes, los apagones son casi totales. Barrios enteros pasan horas a oscuras y la Unión Eléctrica de Cuba pronostica déficits enormes en la red, sumando nerviosismo y descontento social. Esta crisis tiene una razón directa. Desde que Estados Unidos cortó casi por completo el flujo de petróleo desde Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, la isla ha perdido una de sus principales fuentes de combustible y energía, y la presión podría empeorar aún más. Fuentes internacionales revelan que la administración de Donald Trump estaría considerando incluso un bloqueo naval para detener totalmente las importaciones de petróleo hacia Cuba, una medida que podría profundizar el colapso energético. En las calles las colas son interminables en estaciones dolarizadas, mientras las de moneda local están secas. Las noches en varias ciudades han sido marcadas por cacerolazos, protestas silenciosas y malestar social creciente. Expertos advierten que si se agota por completo el suministro petrolero, la isla podría enfrentar un impacto devastador en su economía. No solo falta de gasolina y diésel, sino apagones más largos, fallas en transporte, cortes de agua y un empeoramiento brutal del acceso a servicios básicos. Nosotros calculamos y tenemos un estimado que Cuba depende, las importaciones cubanas, un 40% vienen de Venezuela. Lo que pasa ahora es que las reglas del juego han cambiado. Trump ahora ha dicho, o la administración americana, vamos a poner fin de esto, nos están tomando el pelo, lo están haciendo bajo el radar, pero ahora nosotros vamos a tomar unas acciones que en realidad van a poner fin al físico movimiento, al movimiento físico de estos tanqueros y de estos barriles. Cuba, que ya sufría apagones desde años atrás debido a sus plantas envejecidas y falta de inversión, hoy ve cómo se agrava una crisis que muchos comparan con una tormenta perfecta: falta de combustible, precios desorbitados y una vida diaria cada vez más difícil. La tensión política y social crece y la pregunta es inevitable: ¿puede el régimen cubano soportar esta doble crisis de luz y gasolina o está al borde de un estallido mayor? Un país entero está a oscuras y sin gasolina, y el mundo está observando. Síguenos para estar bien informado. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Alerta en Florida. Jayalía sacude el mundo de los negocios.
Una investigación inédita se ha desatado en el sur de la Florida, empezando por la ciudad de Hialeah, donde el nuevo alcalde Brian Calvo ha puesto bajo la lupa a casi 300 negocios locales por supuestos vínculos comerciales con el régimen cubano. Las autoridades han identificado alrededor de 290 empresas que podrían estar importando, exportando o manteniendo relaciones con entidades vinculadas al gobierno de Cuba, y ahora tendrán que demostrar que sus operaciones son legales o enfrentar la posible suspensión o revocación de sus licencias. El alcalde Calvo creó el Grupo Asesor de Negocios para auditar contratos, licencias y relaciones comerciales y exige que las empresas presenten documentación federal completa que respalde cualquier relación con la isla. Si no pueden hacerlo, podrían ver sus permisos retirados. Está haciendo con la meta y el objetivo de eliminar cualquier apoyo de esta comunidad, de esta ciudad, al régimen castrista de Cuba. Y no solo queda en Hialeah. Otras ciudades importantes del sur de la Florida se están sumando o preparando medidas similares. La ciudad de Miami ha aprobado una iniciativa para crear una fuerza de tarea que revisará negocios locales por posibles vínculos con el gobierno cubano, con facultades para revocar licencias si se detectan violaciones. La ciudad del Doral y la ciudad de Coral Gables ya han anunciado su intención de investigar o se han sumado a estos esfuerzos, extendiendo el escrutinio incluso a posibles vínculos comerciales con Venezuela además de Cuba. Es inaceptable que ningún negocio en nuestras comunidades hagan negocio con una dictadura como es Cuba, como el régimen de Venezuela. Si usted no está cumpliendo con la ley, la Oficina de Recaudador de Impuestos revocará su Local Business Tax. Este movimiento ocurre en un contexto de fuerte presión política en el área, donde muchos residentes y líderes consideran que no debe haber apoyo o beneficio para regímenes autoritarios desde los negocios locales, especialmente tras años de tensiones diplomáticas y sanciones. Las autoridades han señalado que el proceso podría extenderse por varios meses, requiriendo que cada negocio señalado presente pruebas de sus permisos y cumplimiento con leyes federales antes de emitir resoluciones finales. Lo que empezó como una acción municipal en Hialeah se está convirtiendo en una cruzada regional para auditar y controlar las relaciones económicas de empresas del sur de Florida con regímenes bajo sanciones o cuestionamientos, marcando una nueva fase en la política local y la vigilancia comercial. Les estaremos ampliando esta información. Soy Leticia Grau para América Noticias. Estados Unidos en alerta. Muertes, protestas y crisis migratoria. Estados Unidos vive horas de máxima tensión tras 2 muertes de ciudadanos durante operativos migratorios en Minneapolis, una situación que ha desatado protestas masivas, enfrentamientos con agentes federales y una fuerte reacción política desde la Casa Blanca. El caso más reciente es el de Alex Pretty, un enfermero de 37 años que murió durante una intervención de agentes federales. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento previo al tiroteo, imágenes que han generado indignación nacional y dudas sobre el uso de la fuerza por parte de ICE. Este hecho ocurrió apenas semanas después de otra muerte similar en la misma ciudad, convirtiéndose en el segundo ciudadano fallecido en medio de operativos migratorios, lo que ha encendido las alarmas dentro y fuera de Minnesota. Las calles explotaron, miles de personas salieron a protestar contra ICE con marchas, consignas y choques con la policía. Los manifestantes denuncian abuso de poder mientras exigen justicia por las víctimas y el retiro de los agentes federales. Los videos de estas protestas ya recorren el país. Ante la gravedad de la situación, el presidente Donald Trump tomó una decisión clave. Envió al zar de la frontera directamente a Minneapolis para supervisar la crisis tras la segunda muerte y coordinar la respuesta federal. La Casa Blanca aseguró que el objetivo es restablecer el orden y garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias. Trump fue aún más contundente y llamó públicamente a los demócratas a cooperar con la aplicación de las leyes migratorias, acusando a las autoridades locales de obstaculizar el trabajo federal y permitir que la situación se saliera de control. Pero desde Minnesota la respuesta no se hizo esperar. Líderes demócratas y autoridades locales rechazan la presencia federal, aseguran que la intervención de ICE ha empeorado el clima social y exigen investigaciones independientes por las muertes. El país queda dividido. 2 ciudadanos muertos en operativos migratorios. Protestas que no se detienen y crecen cada noche. El zar de la frontera ya en Minneapolis. Trump presionando a los demócratas y defendiendo a ICE. La gran pregunta ahora es clara. ¿Hasta dónde llegará el gobierno federal para imponer su política migratoria? Esta historia sigue en desarrollo y puede cambiar el rumbo del debate migratorio en Estados Unidos. Les mantendremos informados. Soy Leticia Grau para América
Delcy desafía a Washington. Delcy Rodríguez incendia las redes y desafía a Estados Unidos mientras el mundo observa cómo se juega una carta que podría definir el futuro de toda América Latina. En medio de la transición más turbulenta en años, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, lanzó un mensaje explosivo este domingo. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela, dijo durante un acto con trabajadores petroleros, asegurando que los venezolanos deben decidir su destino sin imposiciones externas. Con P mayúscula y con B de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras. Pero no se quedó ahí. Delcy calificó de vergonzoso que haya quienes celebren o agradezcan públicamente el ataque militar estadounidense que terminó con la captura del ex líder Nicolás Maduro, una operación que cambió el mapa político de Caracas a principios de enero. Es vergonzoso ver a una venezolana que se dice venezolana ir a dar las gracias por el bombardeo y la agresión militar extranjera contra Venezuela. No creo que sea venezolana, porque el sentir del pueblo venezolano es el rechazo a cualquier tipo de agresión que cause sufrimiento a nuestro pueblo. En un video que está circulando, Rodríguez arremete contra esa actitud y acusa a quienes aplauden la intervención de ser desleales a Venezuela. Aunque no menciona nombres, el mensaje principal está claro. Rechaza cualquier gratitud hacia Estados Unidos por la operación militar que sacudió al país. La situación es un verdadero polvorín político porque mientras Delcy protesta contra la injerencia estadounidense, la administración de Donald Trump sigue ejerciendo una enorme influencia en el rumbo de Venezuela después de capturar a Maduro y respaldar ciertos acuerdos energéticos con la nueva administración. Además, y esto calienta aún más la escena, hay versiones y filtraciones que sugieren que en reuniones privadas con influenciadores del régimen, Delcy ha afirmado que funcionarios estadounidenses le dieron minutos para cooperar o enfrentar consecuencias fatales, lo que ha generado aún más sospechas sobre el verdadero equilibrio de poder. En este momento de alta tensión, la gran pregunta que circula en todos los círculos políticos es: ¿hasta dónde permitirá Estados Unidos que Delcy mantenga ese tono desafiante? ¿O será su ruptura con Washington la chispa que encenderá una nueva crisis regional? La historia no termina aquí, y cada declaración, cada video y cada respuesta del gobierno de Trump puede cambiar el destino de toda Venezuela. Les mantendremos informados. Soy Leticia Grau para América Noticias. Ahora mismo lo que se vive es un portaaviones nuclear de Estados Unidos desplegado justo en la puerta de Irán, preparado para cualquier escenario. Trump manteniendo presión máxima, sugiriendo que la fuerza aún es una opción real. Irán respondiendo con advertencias y una fuerte campaña interna de represión. Esta situación está lejos de terminar. El mundo observa con nerviosismo cómo esto podría afectar la estabilidad regional y global. Estaremos atentos para traer nueva información. Soy Leticia Grau para América Noticias. Alarma mundial. Tensión entre Estados Unidos e Irán se dispara. En un giro que está sacudiendo diplomacia y mercados, el portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln llegó este fin de semana a Oriente Medio muy cerca de las costas iraníes, dentro del alcance de posibles misiles y drones enemigos, en un despliegue que eleva la tensión a niveles no vistos en años. Este movimiento ocurre bajo la mirada firme del presidente Donald Trump, quien anunció que una armada de barcos y buques de guerra se dirigía hacia Irán para vigilar, disuadir y, si hace falta, actuar. Trump ha repetido que ninguna opción está descartada, dejando el clima geopolítico al rojo vivo. Mientras tanto, en Irán, las imágenes censuradas que se filtran a la prensa muestran destrozos tras protestas masivas y una brutal represión interna que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado miles de muertos en semanas de enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Teherán no se queda callado. Ha lanzado advertencias duras contra Washington, afirmando que el despliegue de buques estadounidenses no quebrantará su determinación para defender el país, y que cualquier ataque podría desencadenar una respuesta aún más amplia, aunque no se cierra a negociar. Este choque de voluntades entre Estados Unidos y la posición iraní está teniendo repercusiones más allá del campo militar. Aerolíneas europeas han cancelado vuelos comerciales a la región ante el riesgo creciente y se reportan murales y expresiones públicas que advierten de represalias en las calles de Teherán.
Ahora mismo lo que se vive es un portaaviones nuclear de Estados Unidos, desplegado justo en la puerta de Irán, preparado para cualquier escenario. Trump manteniendo presión máxima, sugiriendo que la fuerza aún es una opción real. Irán respondiendo con advertencias y una fuerte campaña interna de represión. Esta situación está lejos de terminar. El mundo observa con nerviosismo cómo esto podría afectar la estabilidad regional y global. Estaremos atentos para traer nueva información. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Trump defenderá la economía de Estados Unidos a toda costa. En un golpe directo a lo que considera una amenaza para los intereses económicos de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha lanzado una advertencia sin precedentes a su vecino del norte. Si Canadá firma un acuerdo comercial con China, Estados Unidos impondrá aranceles del 100% a todos los productos canadienses que ingresen al mercado estadounidense. Trump escribió en su plataforma oficial que si el primer ministro canadiense convierte a su país en una puerta de entrada para que productos chinos entren en Estados Unidos, se enfrentarán a consecuencias económicas devastadoras para sus industrias y su economía en general. La Casa Blanca sostiene que esta medida no es una amenaza vacía, sino parte de una política firme para proteger a los trabajadores y empresas estadounidenses y evitar que China, con su mano en acuerdos comerciales, perjudique a la economía de Estados Unidos. Trump ha repetido que no permitirá que bienes baratos lleguen por Canadá y destruyan fábricas, empleos y estándares laborales estadounidenses. Esta advertencia se produce en medio de un contexto más amplio de tensiones comerciales entre Washington y otras potencias, y forma parte de la estrategia de Trump de priorizar a Estados Unidos primero en todas las negociaciones económicas internacionales. Canadá ya reaccionó. El primer ministro Mark Carney ha aclarado que su pacto con China no es un tratado de libre comercio completo, sino un acuerdo para reducir aranceles en ciertos productos. Para Trump, esto no es guerra comercial. Es defender a su país de prácticas que considera injustas o perjudiciales. Es asegurar que Estados Unidos no pierda terreno ante China ni permita que otros países se beneficien a costa de su economía. Y es enviar un mensaje claro. El liderazgo económico global de Estados Unidos no está negociado. La pregunta que queda en el aire es, ¿podrán Canadá y Estados Unidos encontrar un terreno común sin romper décadas de comercio estrecho? Esta historia aún está en desarrollo y promete sacudir los mercados. Seguiremos el desarrollo de esta y otras noticias para mantenerles bien informados. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Para estar más y mejor informado te presentamos nuestras noticias en un minuto. Un petrolero que había salido de África rumbo a Cuba con cargamento de combustible de emergencia cambió inesperadamente de rumbo, generando inquietud sobre la estabilidad energética de la isla. El buque, que se creía cargado para paliar la escasez provocada por la suspensión de suministros venezolanos, dio vuelta o alteró su destino sin anuncio oficial claro. Esto ha desatado especulaciones sobre problemas financieros en la compra, cuestiones logísticas, falta de pago o presiones internacionales sobre la ruta. El cambio de trayectoria pone de relieve la fragilidad del sistema energético cubano, que ya enfrenta déficits crónicos de combustible para generación eléctrica y transporte. Para muchos, ese giro no es simplemente un ajuste de itinerario, sino un síntoma más de la incapacidad del régimen para asegurar recursos esenciales en un contexto de crisis prolongada. Esta incertidumbre alimenta dudas sobre el futuro de los suministros y expone cuán dependiente es la isla de fuentes externas para mantener servicios básicos. El régimen de Cuba emitió una fuerte acusación contra Estados Unidos, afirmando que Washington estaría planeando un bloqueo naval para interrumpir el suministro de petróleo hacia la isla, lo que La Habana definió públicamente como un acto de guerra. En sus declaraciones oficiales, representantes cubanos dijeron que este supuesto plan busca asfixiar aún más la ya débil economía y golpear a la población, vinculándolo con las sanciones y cambios recientes en la política regional tras los eventos en Venezuela. El discurso oficial enfatiza que cualquier medida de ese tipo sería una violación flagrante de la soberanía nacional y los derechos internacionales. Por su parte, expertos externos señalan que no hay evidencia pública de un bloqueo naval formal. El gobierno cubano lanzó una serie de ejercicios militares de gran escala en varias zonas del país, en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela.
Los entrenamientos incluyeron maniobras de tropas terrestres, movimientos de blindados y simulacros de defensa, organizados oficialmente bajo la doctrina de defensa total del pueblo. Las autoridades presentaron estos ejercicios como medidas necesarias para reforzar la preparación del país ante amenazas externas e injerencias, insistiendo en que buscan proteger la soberanía nacional. La propaganda oficial resaltó la disciplina, cohesión y espíritu combativo de las Fuerzas Armadas, pero críticos señalan que esta demostración es en parte una respuesta política a las advertencias y presiones de Washington, y no necesariamente una mejora funcional de la capacidad militar real. Tanto en redes como entre analistas, muchos interpretan estas maniobras como un mensaje de fortaleza hacia la población, a la vez que reflejan un clima de tensión que podría escalar si no hay canales diplomáticos abiertos. En varias provincias de Cuba se han denunciado citaciones masivas de jóvenes al servicio militar obligatorio, acompañadas, según testimonios, de amenazas, presión psicológica y tácticas de intimidación para forzar su cumplimiento. Familias y jóvenes afectados relatan que los citatorios se entregan de forma abrupta, sin claridad sobre fechas, duración o derechos, y que se les exige presentarse bajo advertencias tácitas de consecuencias legales o sociales si no obran de inmediato. Voces críticas describen esta práctica como coercitiva y desinformada, en un contexto donde muchos jóvenes ya enfrentan incertidumbre económica, falta de oportunidades laborales y frustración social, lo que torna más difícil aceptar una obligación que sienten impuesta sin diálogo ni incentivos. El gobierno, por su parte, presenta estas citaciones como parte de la renovación de las Fuerzas Armadas en tiempos de tensión regional, pero la falta de transparencia y el uso de tácticas de presión han generado alarma, debates y quejas públicas en comunidades cubanas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, calificó oficialmente al reggaetonero cubano El Chulo como un criminal peligroso y miembro activo de la pandilla Latin Kings, tras su reciente arresto por una antigua orden de deportación. Según la agencia, no solo enfrenta cargos migratorios, sino que su expediente criminal lo ubica dentro de estructuras de crimen organizado que incluyen violencia y actividades delictivas coordinadas. Esta calificación complica aún más su situación legal, porque no solo puede ser deportado, sino que su caso podría derivar en procesos penales adicionales y en un reforzamiento de su perfil como riesgo para la seguridad pública. La inclusión en esa categoría es parte de la estrategia de ICE para priorizar detenciones de personas con antecedentes considerados graves, y reafirma que la agencia no solo actúa por razones migratorias, sino también por cuestiones de seguridad nacional y policial.